¿Ya están por ahí? Bueno, ya estamos todos otra vez, ¿sí? Sí, licenciada. Ustedes están viendo ahí imagen, sesión 4. Sí, licenciada. Ah, es que fíjense que te pregunto siempre porque esta semana di una clase y según yo compartí y era un video. Y entonces resulta que dije, bueno, ahorita les voy a compartir un video y no les pregunté si lo estaban viendo y duró 5 minutos y cuando termino, digo yo, ¿cuál les pareció? Y no vimos nada esperando que se conectara. Ay, Dios santo, dije yo. Bueno, entonces mejor ahora pregunto. Fíjense que este cuarto módulo, pues ya saben ustedes que se llama Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Y entonces aquí nos presenta en esta sesión Cristo, verdadero Dios. Y la dinámica que nos pone la sesión es que hagamos un diálogo, pues ustedes y yo, ¿qué es lo que ustedes han visto en relación a la formación que ustedes tienen? ¿Cómo a la gente, qué se le facilita? ¿Creer que Jesús es Dios? En lo que respecta a mí, las personas siempre me dicen, incluso los estudiantes de la universidad siempre dicen, yo sí puedo creer en Jesús como una buena persona, incluso como un maestro, como un profeta, pero no como Dios. Eso sí que no. Y así, eso es el comentario general que se encuentra fuera de los círculos católicos, ¿verdad? Donde uno también da clases, pero también las personas piensan, no, definitivamente sí, un gran hombre, un gran profeta, muchas cosas muy grandes, pero no Dios. ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto? ¿Cómo lo ven con las jóvenes? ¿Cómo ven? ¿Les es fácil a las personas creer que Jesús es Dios? ¿O es muy difícil? ¿Qué Yo, dice? yo había visto, o más bien, esa pregunta más es en el ambiente familiar. Ajá, Tenían esa idea de que, por ejemplo, María, ajá, que como es la madre de Jesús, era como si ella, eh, por su mismo ser, la madre ajá, de Dios, ajá. sufría como que, porque ya sabía lo que tenía que padecer, pero no le daban el sentido Humano. humano, ajá, o sea, lo tomaban como que ella soportó tanto dolor, pero porque es María, Sí, y igual Dios, igual Jesús, él igual. padeció la pasión, pero él porque es Dios, o él porque es Jesús. Entonces Sí. esa era la percepción en mi caso. Pero no solo en su caso, madre. Y fíjese que incluso yo recuerdo hace ratos, pues no es ahorita, hace ratos, un día con una plática con un sacerdote, yo estaba diciendo, eh, en relación con una persona ahí que estaba pidiendo ayuda, bueno, con algunas cosas así. Y entonces yo digo, bueno, ¿y no ustedes que hacen las cosas así como las hacía Jesús? Y me contestó, él porque era Dios, me dijo, el Padre. Entonces, pero eso hace muchos años, hace tal vez como 40 años de eso. Entonces, espero yo que el padre ya haya cambiado de opinión.
Pero a veces esos son los puntos, fíjense, a veces es muy difícil este tipo de comprensión, porque algunos se van por la parte pues divina, les es fácil. Por ejemplo, en unas clases que estaba dando esta semana precisamente, decía una señora, ay no, Dios guarde, decía yo sí creo profundamente que es Dios, imagínese y ofenderlo y separarlo y no, que no, definitivamente Él es Dios. Pero cuando están tan seguras así, entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué piensa de su humanidad? Ah, sí, pues, pero no, Él es Dios. Ya no hablan tanto de la humanidad. Entonces, o sea que siempre se toma un partido más para un lado que para el otro, ¿verdad? E incluso estaba leyendo yo, pues siempre al Papa Francisco, y dice, para la mayoría de personas, para la mayor parte de católicos ordinarios, dice, Jesús, no, Dios, dice, está en el templo. Entonces, pero ya fuera del templo, ya pues cada quien va a llevar su vida como quiera o como hace, ya como que el cumplir, que ir a la iglesia, que esto, que el otro, pues ya estuvo bien. Y ya después cada quien en su casa ya con circunstancias diferentes. Entonces ya no toma como en el transcurso del día esa relación con él, pues que ya fue, ya lo fue a ver, digamos, ya fui a ver a Dios, ya estuve platicando ahí, ya estuvo, y entonces ya el resto del día, pues más que pedirle para que fuera, que bendijera el día, que todo nos fuera bien, que todo esto y el otro, pero ya después de eso, pues ya hasta ahí llega la fe, ¿verdad? Y pues hay que catequizar todo eso, porque realmente tenemos que darnos cuenta, ser conscientes. Volvemos al tema anterior, ¿verdad? La dificultad del misterio. Pero aquí tenemos que recurrir en todo en los dos manuales, tanto en la sesión 3 como en la 4, que diga tanto en el módulo 3 como en la 4, tenemos que recurrir a los módulos anteriores, porque tenemos que refrescar lo que ya aprendimos para que no sea algo que aprendimos y se nos olvidó, sino algo que tenemos que ir pues reafirmando en cada módulo y en cada sesión. Entonces, bueno, está entonces para algunas personas la creencia que Él es Dios y que podía hacer las cosas y que Él sabía lo que le iba a pasar, sabía cómo le iba cómo iba a morir, y María pues también sabía. Entonces tenemos un área ahí, esa es una herejía que tiene un nombre y la vamos a ver. Entonces, donde está un área separada. O sea, cuando se dice sacro, sagrado, quiere decir separado. Está una parte, digamos, el pueblo que pues es el pópulo, ¿verdad? Y luego la parte sagrada. Está separado lo sagrado del pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque no hemos captado ahí el gran misterio de la encarnación, ¿verdad? Porque volvemos al tema anterior, al módulo anterior, pues el acto más grande de amor de Dios es haberse encarnado en la historia. Imagino que en el año 2000, sí, ya tal vez algunas de las jovencitas tal vez todavía no habían nacido, pero ya tal vez la mayoría ya pues eran muy jóvenes también, pero bueno, ahí estaban, tal vez recordarán que el Papa San Juan Pablo II hizo el jubileo, ¿verdad? Pero el jubileo del año 2000. Y en el jubileo del año 2000 lo preparó con catequesis. No sé si alguna de ustedes tiene algún recuerdo. La catequesis del Padre, primero la catequesis, sí, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad.
¿Alguien se acuerda de eso? Del año 2000, que fue preparado, o sea, sería 98, 99, sí, casi que empezó desde el 97, 98, 99 y 2000, el de la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Se recuerdan algo? ¿Algo? No. Sí, tengo una noción de que sí se preparó así, por eso también se le dio pues la importancia a la Santísima Trinidad, pero la verdad es que no tengo así como claro los temas. Bueno, empezó con la catequesis del padre, ¿verdad? Más o menos tal vez en el año 97. Y fue una catequesis muy fuerte que teníamos que trabajar en todas las parroquias, ¿verdad? Hacer conciencia al pueblo del amor de Dios Padre, y luego fue un gran esfuerzo para hacer el sentido de la encarnación y luego del Espíritu Santo, para terminar con la Santísima Trinidad y el gran jubileo, ¿verdad? La gran fiesta de los 2000 años. Dios se ha encarnado en la historia, y pues es una gran, de hecho, jubileo, una gran fiesta, la fiesta milenaria, ¿verdad? Pero el Papa lo entendía, y tal vez muchos grupos, tal vez sobre todo eh, religiosos, lo entendían, pero las comunidades que nos toca, que la idea era que todas las comunidades se reunieran, y no directamente que cada grupo, que los catecúmenos las recibieran como catecúmenos, los carismáticos como carismáticos. No, se buscaba como una especie de sínodo, ¿verdad? Una catequesis para todos igual, pero no fue posible. Allí estuvieron los libros, se trabajó, se dieron, pero es como que las enseñanzas que religiosas, la religiosidad que nos transmitieron, como que eso, en algunas cosas es muy positiva, pero en cuanto a la comprensión de la fe, como que nosotros ya creemos que ya lo entendimos así y que así está bien, ¿verdad? Entonces, no se puede avanzar mucho aunque se hagan grandes esfuerzos. El hecho es que en este tema, por ejemplo, vemos que tenemos que profundizar de qué manera Jesús demostró, o cómo es que llegamos a la conclusión de que Jesús es Dios. Básicamente esa sería la pregunta. Porque hay una pregunta que Jesús hace, y está en los 4 evangelios, y es el esfuerzo de toda la teología de responder quién es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, pues tenemos la confesión de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero no dice tú eres Dios, dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Esa es la confesión de fe que encontramos en los evangelios. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que en el evangelio de Juan no hay esa confesión, sino que en el evangelio ni hay esa pregunta, sino hay una revelación, donde desde el prólogo dice, en el principio existía el verbo era Dios, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Ahí está dicho, ¿verdad? En el prólogo de Juan. Entonces tenemos esas dos versiones, los sinópticos que van dando, ¿se acuerdan que habíamos dicho en su momento cuando estudiamos eso, los evangelios? Habíamos dicho que los sinópticos tenían una cristología ascendente, o sea, partían del hecho de esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y entonces se iba desarrollando, Jesús que se va dando a conocer, es que escoge a los apóstoles. En el Evangelio de Marcos vemos bien esa estructura, como primero él trata de que los apóstoles entiendan quién es él, ¿verdad? Se lo lleva aparte. Tenemos ese paso donde él va de la parte judía a la parte pagana, ¿verdad? Donde se encuentra aquel señor de Gerasa. Entonces, pero ahí van solo los apóstoles, no está toda la muchedumbre. Entonces vemos en el Evangelio de Marcos, vemos primero ese proceso, ¿verdad? De Jesús que escoge a sus apóstoles, y el esfuerzo
o el deseo de revelarse a ellos o que ellos se den cuenta quién es Él. Y como les digo, primero dándose a conocer a los 12. Ya luego en el Evangelio de Marcos vamos a encontrar que ya no son solo los 12, sino que ya empiezan otros seguidores, otras personas que se van dando cuenta quién es Jesús, ¿verdad? Y luego va entrando la muchedumbre que se va dando cuenta también quién es Jesús. En el Evangelio de Marcos tenemos bien especificado eso, en Mateo también, pero Mateo como divide su Evangelio en 5 bloques, pues no es tan fácil ver esas divisiones. Pero en Marcos, que es muy, muy estructurado y es muy pequeño, sí se puede ver con facilidad ese triangulito, ¿verdad? O sea, Jesús con sus apóstoles, ¿verdad? Y dándose a conocer él mismo, Jesús con la muchedumbre y los apóstoles, Jesús con la persona que le pide algo y los apóstoles. Luego apareciera también en otros pasajes donde no se lleva a todos, solo a Pedro, Santiago y Juan. En algunos casos también va Andrés, pero muy pocos. Entonces vemos que en la transfiguración está solo Pedro, Santiago y Juan, y en Getsemaní están Pedro, Santiago y Juan. Entonces vemos el momento de la gloria, o sea, la parte de la divinidad, y vemos la parte de la humanidad en Getsemaní, que lo están viendo Pedro, Santiago y Juan. Pero si vemos el relato, dice que en la transfiguración ellos no entendieron qué estaba pasando, solo se quedaron asombrados y en Getsemaní estaban dormidos, ¿verdad? Entonces, hay como hay algo que obstruye el entendimiento de quién es Jesús. Pero hasta donde vamos viendo en los sinópticos, pues está ese desarrollo de Jesús revelándose primero a sus apóstoles, después a sus discípulos, después a la muchedumbre, para demostrar quién es Él, ¿verdad? Eso lo tenemos en los sinópticos. Pero en el Evangelio de Juan, fíjense, es el único evangelio donde vamos a encontrar, fíjense pues, en los sinópticos encontramos la confesión de fe, tanto del centurión romano, que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo encontramos en Mateo y en Marcos. En Lucas encontramos al ladrón de helado, ¿verdad? Que dice, este es un hombre bueno, es el Hijo. Bueno, entonces hay una confesión de fe. Pero de Hijo de Dios, no de Dios, Hijo de Dios. Y en el Evangelio de Juan entra otro enfoque y dijimos que esa cristología es una cristología descendente. O sea, empieza desde arriba, desde que Jesús es Dios hasta su humanidad. Mientras los sinópticos la lleva ascendente, dijimos en ese módulo, ¿verdad? Empieza desde la humanidad de Jesús, Jesús preguntando quién es, Jesús preguntando quién me tocó, Jesús haciendo preguntas, ¿verdad? Y los apóstoles contestando. Por ejemplo, hoy en Mateo, ¿verdad? Los apóstoles no queriendo que los niños se acerquen y queriendo evitar que lleguen con él, y Jesús pues dejándolos que se acerquen y diciéndoles que no impidan, ¿verdad? Sino que al contrario, que hay que ser como ellos, en su inocencia, en su confianza, para entrar en relación con él. Entonces, tenemos esas dos versiones de parte de los evangelios. Los sinópticos, por un lado, con una cristología ascendente, o sea, va desde abajo hasta llegar a la confesión de fe. Y obviamente el tema de la resurrección es el tema central para confesar que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque ya en la resurrección pues ya nunca más va a morir y ya después está en la presencia del Padre. Y bueno, habría que leer Hebreos para darse cuenta de todo ese desarrollo de esa cristología, de qué pasa ya cuando está con el Padre intercediendo por nosotros, como sumo sacerdote, como ofrenda preciosa. Bueno,
todo eso. Y hay en el libro de los Hebreos está el tema de que Jesús fue aprendiendo, fíjense si ustedes ven en el capítulo, me parece que es el capítulo 1, no me recuerdo, bueno, ahorita no tengo aquí mi Biblia, pero dice pues que Jesús aprendió a obedecer sufriendo, fíjense, aprendió a obedecer sufriendo. ¿Han leído ustedes ese pasaje? Sí lo hemos escuchado. ¿Lo han Pero sí lo hemos escuchado. Pero tienen por ahí su Biblia. Sí, sí la tenemos. A ver, ahorita les voy a dar la cita. Es Hebreos. Está Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice que a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevando a la consumación se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Bueno, ese no sé si lo estaban buscando, pero ese es el tema, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo cómo se van mezclando las dos cristologías. Una que desde el momento, porque fueron desarrolladas posteriormente, ¿verdad? Porque la pregunta de las cristologías es eso, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y entonces vamos viendo que esa respuesta no se dio en automático desde el primer momento. Vemos que cuando Pablo va al Areópago y él quiere anunciar a ese Jesús que mataron y que Dios lo resucitó, ¿verdad? Y entonces está vivo y todo eso, y entonces vemos que los griegos pues dicen, mira, de eso nos hablas otro día. O sea, ¿cómo va a ser que lo mataron, que resucitó, que está vivo y que es Dios? O sea, porque Pablo ya va a predicar a Jesús como Dios, como Señor. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda boca proclame que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Señor ya está en el mismo nivel de Elohim, ¿verdad? O sea, de Dios. Entonces, ese es un proceso que se lleva de comprensión. Jesús nunca dijo que él fuera Dios, nunca. Pero sí en el Evangelio de Juan vamos a encontrar, por ejemplo, el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo habitaremos, o voy a la casa del Padre a hacerles una... Hay en el Evangelio de Juan, eso es en el Evangelio de Juan, pero no en los sinópticos, ¿verdad? Eso, no sé si hacerles esta aclaración las confunde o les aclara. Cuéntenme. Aclara. Clara, nos ayuda bastante, gracias. Ok, aclara, ¿verdad? Entonces tenemos, por eso cuando en la Eucaristía dice Evangelio según, el según quiere decir que nosotros tenemos más o menos la estructura de ese Evangelio. Entonces tenemos distintas cristologías, o sea, cuando se está diciendo una cristología, se está diciendo distintas formas de pensar teológicamente hablando de quién es Jesús, cómo se llega a la conclusión de que Jesús es Dios. Bueno, entonces eso lo trabajamos un poco en el módulo 2 del semestre pasado, ¿verdad? Pero aquí lo vamos viendo primero desde el catecismo, hay numerales claros desde el 464 y casi que llegan al 500, ¿verdad? De ir viendo al 69, después 574, 89, 91, ahí lo tienen ustedes en su manual. Pero nosotros tenemos que tener, otra vez es casi lo mismo que el anterior módulo, tal vez no el 100% de la claridad, pero sí un razonamiento
lo más lógico que se pueda de algunas preguntas como las que hace aquí el módulo. ¿De qué forma crees que Jesús demostró ser hijo de Dios? Entonces, fíjense que no se puede contestar así, impulsivamente, sino que depende del evangelio, porque depende de los destinatarios, se va viendo, como les decía, Marcos pues va desarrollando paulatinamente cómo Jesús les va demostrando primero a los apóstoles quién es él, ¿verdad? Cuando él considera que ya saben, él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ese es en Marcos 8, ¿verdad? Donde él pregunta. Donde Pedro responde, pero Jesús habla de un mesianismo que tiene que pasar por la cruz. No habla de que él es Dios, él habla que sí, él es porque dice, tú eres el Mesías, o sea, el ungido, el escogido, el Hijo de Dios vivo. Esa es la respuesta que da Pedro. Entonces él dice, él acepta que es el Mesías, pero que su mesianismo no es un mesianismo político, sino que va a aparecer y a morir, ¿verdad? Entonces vemos que en los 3 anuncios que él hace, no comprenden los apóstoles en los sinópticos, no comprenden lo que Jesús está diciendo y siguen esperando el mesianismo político que ellos querían, que era el ser liberados de Roma. Entonces están preguntando quién es el primero, están preguntando qué lugar les va a tocar cuando él sea el Mesías. Pedro le está diciendo en el primer anuncio, no te puede pasar eso, ¿verdad? Si eres el Mesías, no puede pasarte eso. Entonces vamos, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿De qué forma crees que Jesús demostró ser hijo de Dios? Pues depende de la teología que estemos hablando, ¿verdad? Porque en el Evangelio de Juan vamos a ver que cada signo, ahí no hay milagros, en el Evangelio de Juan no hay milagros, no hay parábolas, no hay exorcismos, solo hay 7 signos. Y esos signos demuestran que Jesús ni siquiera es hijo de Dios, sino que es Dios. Yo soy, ¿verdad? Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entonces, en el Evangelio de Juan, pero el Evangelio de Juan llevó un proceso largo y entra en el canon casi por el tiempo casi del concilio de Nicea, entra al canon. Entonces lleva una elaboración larga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para llegar completamente a la claridad de quién es Jesús, pues no se llevó de un día para otro. Si vemos otra vez las fechas en que se escribieron los evangelios, se pusieron por escrito, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el evangelio de Lucas, casi a finales del primer siglo, pues va a hablar, por ejemplo, va a hablar de los caminantes de Maús al final, y Jesús dice, las escrituras hablan de mí. Entonces hay una referencia a la escritura. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la primera comunidad apostólica, que casi toda muere entre los años 68 y 70, casi en el 68 ya se murieron todos los apóstoles, entonces, y ellos casi que no han escrito nada, entonces vemos que ellos están en ese proceso ya de la aceptación, pero desde la resurrección, y viendo buscando en el Antiguo Testamento que eso era lo que había. Entonces aquí nos tenemos que poner en un contexto. Jesús como judío, como un judío piadoso, lo que tenía en sus manos era la Torá. Eso era lo que tenía él. Todos los judíos y él como judío, eso era lo que tenía. Eso era lo que leía y eso es lo que él se aplicó. En el Evangelio de Lucas, cuando está en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4, él toma el rollo, lo desenrolla, lee a Isaías y dice, esto se ha cumplido hoy. En él, ¿verdad? O sea, lo encarna. ¿Y qué es lo que está encarnando? Pues está encarnando la escritura que tienen ellos, que es el Antiguo Testamento.
Él está encarnando. Y luego en Lucas va a decir, las escrituras hablan de mí. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo esas conexiones. Como dicen los jóvenes hoy, esos links. Nosotros tenemos que hacer ese link para ir entendiendo cómo se llega a la confesión de fe de que Jesucristo es verdadero Dios, ¿verdad? No llega inmediatamente, sino que buscando en la escritura realmente. Luego Jesús, así directamente él, ¿qué se aplicó? Pues él se aplicó, por ejemplo, en los textos bíblicos, por ejemplo, va a decir él, ahí en ese mismo capítulo de Lucas 4, cuando leen la sinagoga y que lo quieren después como tirar en un barranco, pues él dice, sí, pues es que ningún profeta es creído en su tierra, ¿verdad? Entonces, podemos imaginar que él se aplica, pues sobre todo la forma de ser de un profeta, pero son solo como formas de hablar. Pero cada vez que Jesús habla de él mismo, en la escritura casi siempre va a decir que es el Hijo de Hombre, así va a decir, que eso también una referencia del libro de Daniel, ¿verdad? Y también en los profetas van a encontrar, por ejemplo, que cuando Yahvé habla al profeta, hijo de hombre, anda y dile, bueno, entonces Jesús también es cuando Yahvé en el Antiguo Testamento dice, hijo de hombre, vea y dile al pueblo. Entonces está hablando con un profeta, ¿verdad? Entonces Jesús va a utilizar ese hijo de hombre para aplicárselo a él. Pero en el Evangelio de Juan, eso va a ser en los sinópticos, en el Evangelio de Juan no es así. En el Evangelio de Juan, desde el prólogo, tenemos ya revelado que Jesús es Dios desde el principio, desde la eternidad, ¿verdad? En el principio existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, bueno, y ahí se desarrolla todo el prólogo, ¿verdad? Hasta hablar de la encarnación, que puso una tienda entre nosotros, vino a los suyos no lo recibieron, pero al que los recibió le dio el poder de ser hijos de Dios. Y de ahí entra con la historia no la historia, ¿verdad? Sino con el relato de Juan. Entonces, si la pregunta aquí, ¿de qué forma crees que Jesús demostró ser hijo de Dios? Depende del libro que estemos leyendo, porque en el Evangelio de Juan lo demostró con 7 signos concretos. ¿Cuál es el primer signo en el Evangelio de Juan? Pues en el Evangelio de Juan es las bodas de Caná. Ahí demostró quién era él, ¿verdad? Y se lo demostró a quiénes, pues ahí estaban los apóstoles, ahí estaba su mamá, ahí había más gente, pero pareciera que solo los apóstoles y la mamá se dan cuenta. Bueno, también el maestro, ¿verdad? Que está ahí sirviendo, pero no pareciera que todo el mundo se da cuenta. La multiplicación de los panes, que también está en el Evangelio de Juan. Tenemos impresionantemente al final la resurrección de Lázaro, ¿verdad? También tenemos al ciego. Entonces, tenemos varios signos, 7 signos concretos. ¿Saben ustedes cuáles son esos 7 signos concretos? ¿Aló? ¿Se hace referencia a cada uno de los sacramentos, licenciado? No. No, los signos concretos que aparecen en el Evangelio de Juan, donde Jesús demuestra que Él es Dios. Que es en la primera parte del Evangelio de Juan, del capítulo, digamos, después del prólogo, en el mismo prólogo entra el primer signo, el primer signo es en el capítulo 2, las bodas de Caná, y luego siguen 7 signos más. ¿Saben cuáles son esos? A ver, se los digo rapidito. El primero, apunten porque eso va a ser importante. El primer signo, las bodas de Caná. Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Después, la curación del hijo de un cortesano. Juan, capítulo 4,
del 46 al 54. Luego tenemos el tercero, a la curación del paralítico de la piscina. ¿Se acuerdan? Que no podía entrar, que tenía ahí mucho tiempo, que esperaba que se moviera el agua. Juan, capítulo 5, del 2 al 9. El otro, la multiplicación de los panes. Acuérdense que para ese es el capítulo más grande que hay, porque hay todo un gran discurso después del milagro, del signo, ¿verdad? Porque en Juan no se llaman milagros, se llaman signos. Capítulo 6, del 1 al 14. Luego está Jesús caminando sobre el agua. Del 15 al 25. Después está la curación del ciego y la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, la resurrección de Lázaro, y del ciego creo que es capítulo 9. ¿No se acuerdan? ¿Apuntaron? La resurrección de Lázaro, ¿en dónde está, licenciada? La resurrección de Lázaro, 11, del 38 al 44. Y el ciego de Siloé, que es antes, está del 9, del 1 al 7. Ese libro en el Evangelio de Juan es la primera parte y se llama el libro de los signos. Y la segunda parte es el libro de los discursos de Jesús, de despedida de Jesús. Entonces es importante entender eso. Los sinópticos que hacen una cristología ascendente van de abajo para arriba, ¿verdad? Van demostrando quién es Jesús de Nazaret hasta llegar a la resurrección y a la divinidad. El Evangelio de Juan es totalmente diferente. Jesús es Dios desde el prólogo y lo demuestra con 7 signos. Y ya les di las citas, por favor, para que ustedes no se les olvide. Entonces, la respuesta a la pregunta que tienen en el módulo de qué forma crees que Jesús demostró ser hijo de Dios, depende. Depende del libro, depende de quién se está hablando, ¿verdad? Porque también si es Pablo, si es la teología de Pablo, pues Pablo predica a Jesús el Señor, o sea, desde el principio. ¿Dónde tiene él esa experiencia? Pues en su encuentro personal con Jesús resucitado. Entonces tenemos eso. No sé si les quedó claro o las confundí en algo. ¿Vamos bien? Licenciada, Sí, por favor, diga. una pregunta. El primer libro de Juan es el libro de los signos, dijo, ¿verdad? O sea, el Evangelio de Juan está dividido en 2 partes, que se pueden llamar 2 libros, pero son las 2 partes del mismo Evangelio. La primera parte se llama el libro de los signos, que va desde el prólogo hasta el prólogo va a formar parte como aparte, como prólogo, ¿verdad? Va a ser casi del capítulo 2 al capítulo 11. Ese se va a llamar el libro de los signos. Y del capítulo 12 hasta el final van a estar los discursos de despedida de Jesús. Entonces fíjense, el libro de los signos, que es la primera parte, son como catequesis. Que si ustedes ven la estructura, pues Jesús por ejemplo, si ustedes ven el milagro del ciego de la piscina de Siloé, ustedes van a ver que este era un ciego de nacimiento. Ven que Jesús hace el signo, lo cura. Ven que él empieza progresivamente a ver, no ve inmediatamente con sus ojos físicos. Pero después empieza otro problema. Logra ver, pero después hay otro problema. Y resulta que los sacerdotes del templo pues dicen, ¿y este no era el que estaba ciego? ¿Este era o no era? ¿O quién es? ¿O se hacía? ¿O no estaba ciego? Y empieza una problemática. Esa problemática se va desarrollando. Y después de que se desarrolla, pues entonces le van a preguntar a los papás, bueno, le preguntan a él,
que si él es el ciego que había nacido ciego. Él dice que sí, le dice que quién lo curó y él dice, no, yo no sé. Es un señor que vino, un hombre que vino y que me vio y explica lo que le hizo. ¿Y quién es ese hombre? Pues no sé. Entonces le vuelven a preguntar, le van a preguntar a los papás y los papás dicen, bueno, este es nuestro hijo, no miraba, ahora mira, nosotros no sabemos qué pasó, pero él no es nuestro hijo. Vuelven a llamarlo a él y entonces él ahora eleva su comprensión y dice, bueno, pues debe de haber sido un profeta, porque le están preguntando, ¿y quién te curó? Entonces dice, bueno, pues debe de haber sido un profeta. Y eso los pone como enojadísimos. Y mira tú que naciste pecado, y cómo nos vas a hablar de profetas, cómo nos vas a... Entonces dice, bueno, pues es que eso es lo que me extraña, que si yo que soy pecado y todo, pues puedo decir que yo no miraba y ahora miro y él lo hizo, como ustedes que saben tanto no pueden saber eso. Y luego, en toda esa problemática, el ciego, que ya no es ciego, se encuentra con Jesús. Y aquí viene la parte de todos los signos, que es así, ¿verdad? Entonces se acerca y él ya lo descubre y ahí lo reconoce. Y fíjense que es precioso el relato, porque entonces él ya ahí lo adora. Se hinca y lo adora después que no sabe quién es, que piensa que es un profeta. Ahora, y Jesús le dice, pues tú crees en mí. Y dice, sí, yo creo. Y se postra y lo adora. Y eso van a encontrar ustedes en cada catequesis de Juan. Van a encontrar en cada signo. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú eso? Sí creo. Y así van a encontrar los signos que van a decir que Jesús hace los mismos signos del Padre. Por lo tanto, es Dios. ¿Sí se fijan? Pero ese es el Evangelio de Juan. Los sinópticos no van por ese lado. Es una cristología diferente. ¿Sí me captan? Sí, licenciada. Gracias. Muy Sí, bien. gracias. Bueno, entonces tenemos claros que en los evangelios hay dos cristologías. La de los sinópticos, que va a ir de abajo para arriba y se llama cristología ascendente, y la de Juan, que va de arriba para abajo y se llama descendente. Ahora, la segunda pregunta que tienen aquí dice, ¿crees realmente que Jesús es hijo de Dios? Bueno, pues en el Evangelio de Juan encontramos esa pregunta cada rato. ¿Crees tú eso? Y tanto Marta como el ciego, como cada una de las personas que van teniendo esa experiencia con Jesús, creen en él. Y va a terminar el Evangelio de Juan con Tomás, si ustedes se acuerdan. Tomás, pues es un apóstol que cuando Jesús se aparece, no está ahí. Y dice que tiene que meter sus manos en sus llagas para creer verdaderamente que sea Jesús. Y resulta que a los 8 días Jesús está ahí con ellos y ahí está Tomás. Entonces Jesús le llama a Tomás y le dice, bueno, ven, mete tus manos en mis llagas. Llega y ahí ven la confesión de fe. Jesús mío, el Señor mío y Dios, ahí está la confesión. Ahí vaya claro, Dios mío. ¿Se fijan? Se fijan que como son temas que van en proceso. Ahí mismo en el Evangelio va viendo usted el proceso. O sea, Tomás está diciendo, no, yo no creo. Si yo no meto las manos en sus llagas, yo no creo que sea. ¿Sí me captan lo que le estoy diciendo? Sí, licenciada. Bueno, entonces luego, ahora, a nosotros, ¿qué nos lleva a creer verdaderamente que Jesús es Dios? ¿Qué nos lleva a creer eso? ¿Qué nos lleva a creer? Es una pregunta personal. Porque la otra personal es, ¿cómo lo demuestras con tu vida? Así empieza esta sesión. ¿Qué quieren que yo haga? Así está. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hoy creer que Jesús es Dios? E insistir en eso. Él es Dios. ¿Y cómo lo demostramos con la vida? Bueno, yo les ayudaría a ustedes cómo lo demuestran con la vida, pues obviamente, ¿verdad? Se han consagrado a Él.
pues son las esposas del Señor. Pues creo que eso dice mucho, el hábito, la vida consagrada, pues está muy bien demostrado, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, licenciada. No me equivoco, ¿verdad? Va, pero ¿qué las llevó a creer verdaderamente que Él es Dios? ¿Qué las llevó? ¿Cuál fue el detonante? A veces es una circunstancia. ¿Cuál? El encuentro personal que tenemos con Él. ¿Verdad? Ha tenido que haber un encuentro personal, ¿verdad? Donde de verdad entiendo que Él es lo único que puede existir, donde se vuelve cierto el Salmo. Es lo que me ha tocado de herencia en esta vida, ¿verdad? Solo Él. No, nada, sin Él, nada tiene sentido, nada tiene valor, nada puedo hacer. Cuando yo llego a esa pero ustedes son muy jóvenes, porque para llegar a esa conclusión, saben ustedes, casi uno tiene que decepcionarse de todo y casi de todos, ¿verdad? Porque uno dice, no, pues por aquí no es, ni por aquí atrás. Entonces uno dice, solo es Él. Y entonces ahí está ese encuentro. Pero ¿qué es lo que le pasó al ciego este de Siloé? Todo el mundo, claro, vio, pero todo el mundo lo vio mal a él, ¿verdad? Como mentiroso, como fraudulento, como muchas cosas. Hasta que Jesús se encuentra con Jesús y dice, bueno, sí, no, sí creo. Entonces, ese encuentro es muy necesario para que verdaderamente no nos pase como a Pedro, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, en estos primeros capítulos donde Jesús quiere darse a conocer a ellos, pues se acuerdan que pasa de la parte de Judea a la de Gerasa, con la barca, ¿verdad? Y fue cuando se levanta la tempestad, ¿verdad? Y Jesús llega caminando y entonces pues también está en el Evangelio de Juan, creo yo. Y entonces ven ustedes que Pedro quiere caminar también en el agua. Y eso significa cuando nosotros queremos seguirlo a Él a través de tantos problemas, de tantas circunstancias difíciles, y de pronto son más fuertes que nosotros y parece que sucumbimos, ¿verdad? Pero ahí está la mano de Jesús. Y primero está el grito de Pedro, sálvame, sálvame, Señor. Que no se nos tiene que olvidar cada vez que estemos en una crisis, ese es el grito que tenemos que dar, sálvame, Señor. Y luego, pues, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe, verdad? Y la mano del Señor sacando. Entonces, esa es posiblemente la experiencia, bueno, al menos la mía, en el sentido de que para poder seguir caminando con las circunstancias difíciles, esa escena es como muy significativa, ¿verdad? Entonces, luego ya vamos a entender que eso va a ser fe, ¿verdad? Y no es tanto porque nos dan una verdad que otros aceptaron, que la aceptó Pedro, que la aceptó Pablo, sino que nosotros dentro de nuestras circunstancias la comprendemos, experimentamos que sí está vivo, que sí nos podemos relacionar con él, que sí nos escucha, que sí estamos, y si en un momento pues tenemos la desgracia de pecar profundamente, pues como aquella escena de la mujer que llega a llorar a sus pies, pues así estaríamos, ¿verdad? Llorando amargamente, sabiendo que en ningún momento nos va a retirar de su presencia. Con esa certeza estaríamos ahí llorando, no estaríamos llorando pensando que nunca nos va a perdonar, sino con la certeza que nunca nos va a separar de su presencia. Entonces, todas esas escenas son imágenes que nos retroalimentan esa fe en donde aceptamos que es Dios, ¿verdad? Y que definitivamente, no solamente porque Él lo vaya a revelar en el Evangelio de Juan, porque acuérdense ustedes que cuando Tomás va y mete las manos, Jesús tiene una bienaventuranza para nosotros. Dichosos aquellos que sin haber visto han creído. Y yo creo que por ahí andamos nosotros metiditos en esa bienaventuranza, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos aquella fe que mueve montañas, pero siempre pedimos que nos la regale, ¿verdad? Que nos dé esa gracia, porque hay fe, pero necesitamos cultivarla y crecer y desarrollarla.
Entonces vamos en todo ese proceso, no es una cosa de un día para otro, es a lo largo de toda nuestra vida. Entonces ahí tienen ustedes en el manual que van encontrando la respuesta de Jesús en el Antiguo Testamento, porque ahí vamos viendo cómo Dios se va revelando, qué es lo que Dios va prometiendo, qué es lo que va diciendo que va a hacer, y de alguna manera así hicieron los apóstoles para ir encontrando esa respuesta. Y luego en los evangelios, pues ya explicamos, ¿verdad? Los sinópticos de una manera y el evangelio de Juan y Pablo de otra manera. Ahora, en lo que se refiere a su identidad, pues claramente es otra vez lo que estamos diciendo. Es una identidad, si ustedes se fijaron con el módulo anterior, es una identidad con la que se sigue trabajando. Fue una identidad que tuvieron que trabajar primero los apóstoles, después los padres apostólicos, después los primeros padres, después la escolástica, el periodo medieval. O sea, se fue desarrollando y se sigue queriendo hacer conciencia de que entendamos por fin quién es Dios. O sea, tampoco es una identidad que se logra tener desde el principio, ¿verdad? De hecho, es la pregunta que hace Jesús, ¿quién dice la gente que soy, verdad? Vemos una respuesta, pero vemos una respuesta de Pedro que luego hay una negación de Pedro, se fijan ustedes, ¿verdad? Luego Pedro lo niega, cuando dicen tú eres uno de sus seguidores, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Entonces, vemos esa ambivalencia que es la de nuestra vida. Entonces, hoy podemos tener sentir que creemos muchísimo y mañana no tanto, y así vamos, ¿verdad? Entonces, es un tema que se va dando a lo largo de los evangelios, de la historia y de nuestra vida. Sin embargo, hay una pedagogía ahí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir viendo, porque al final, digamos, los 12 apóstoles, ¿verdad? Pues ya sabemos que Judas pues entró en paréntesis, pero fue sustituido. Y todos ellos pues murieron dando testimonio de que Jesús es Dios. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles que les prohíben hablar de Jesús, porque no quieren que haya motines ni levantamientos, pues dicen, no, nosotros primero tenemos que obedecer a Dios. Después, a ver qué pasa, ¿verdad? Y entonces vamos viendo que cada uno de ellos va a entregar la vida, va a dar la vida. En Hechos de los Apóstoles aparece, creo, en el capítulo 12, que el primero, hace poco tuvimos la celebración, ¿verdad?, de Santiago. Entonces fue el primer mártir, Santiago el Mayor. Y hace poco lo tuvimos, creo, el mes pasado. Entonces vamos viendo que al final encontramos esa convicción de que ellos con su propia vida dan testimonio de quién es Jesús, ¿verdad? Aunque los evangelios, pues ya no, esa parte ya no entra, pero nosotros como parte de la historia de la iglesia lo conocemos y celebramos. Hoy se celebran martirios, ¿verdad? Se celebra el martirio, no me recuerdo los nombres de hoy, pero el padre iba con vestiduras rojas y eran varios mártires que habían dado la vida por... Y hace poquito pues teníamos a San Lorenzo, ¿verdad? Que también lo asan y dice que 5 días antes al Papa lo habían también pues matado por dar testimonio. Pero todos esos mártires, todos esos testimonios, hoy mismo tenemos la iglesia de Nicaragua y otros lugares donde por dar un testimonio y decir pues por qué es que estamos hablando como hablamos, pues ya ven, no les gusta a las personas, que es lo que dice Monseñor Barron para el tema de mañana. Entonces, es un tema que no podemos decir que ya está hecho, cada uno lo tiene que responder en su propia vida, ¿verdad? Y que vemos que se va trabajando en los evangelios, se va trabajando después en Hechos de los Apóstoles, se va trabajando con Pablo, se va trabajando en las primeras comunidades hasta el día de hoy, ¿verdad? Se va reflexionando con cada uno de ellos. Entonces, en lo que concierne a la divinidad, ¿verdad? Cuando Jesús dice, Jesús es consciente
de su propia divinidad en el Evangelio de Juan, cuando habla de muchos temas que él toca, pero los signos especialmente. En el Evangelio de Juan es claro que Jesús tiene conciencia de su divinidad en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y la identidad entonces, pues la vamos a tener desde distintas perspectivas. Pablo en Filipenses, ¿verdad? Dice que Jesús es Dios desde el principio. Juan también. Mateo pues va a presentar sobre todo cuando ya al final, en el capítulo 28, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la fe trinitaria. Y así tenemos a los distintos evangelistas que nos van desarrollando ese tema. Y en la misión de Jesús, en su identidad, él testimonia a sus apóstoles. Y en la identidad de Jesucristo, pues fue entendida y expresada por la iglesia, pues sí desde los primeros tiempos, pero ya se dieron cuenta ustedes cómo, ¿verdad? Haciendo concilios para conservar, para cultivar esa fe recibida. O sea que eso no lo inventó la iglesia, sino que es producto de la revelación que el mismo Jesús hace. Entonces, ¿qué dicen? ¿Está eso claro? Sí, licenciada, Dios se lo pague. Muy bien. Ahora miren que Jesús mismo en los evangelios, Jesús mismo y los evangelios lo enseñaron. Cuando ustedes oyen a Pablo, que por ejemplo, él quiere predicar a Jesús, Dios, ¿verdad? Y se lo dice a los judíos, les dice, eso es escandaloso, que Yahvé mismo esté aquí caminando y que Yahvé mismo sea de Nazaret y sea este hombre y para ajustes que murió ahí, que lo mataron crucificado y desnudo y fuera del pueblo, eso es un escándalo. Y hasta el día de hoy, muchos de ellos no aceptan eso, ¿verdad? Entonces, está claro que para el judío no era imposible, es imposible. Son 100% monoteístas y ellos no pueden tener la idea de que Jesús sea Dios. Algunos se han convertido por razones de la gracia de Dios, ¿verdad? Algunos. Pero el pueblo judío en sí, hasta el día de hoy, no, ¿verdad? Entonces, aquí lo tienen ustedes en su página 42 que les dice que al ser una religión monoteísta, estaba claro que así fuera el rechazo, ¿verdad? Pensar lo contrario, pues no se podría. Y vamos viendo cómo esas tradiciones se van desarrollando, ¿verdad? Jesús habla abiertamente a los judíos, pero cada vez que habla abiertamente, aún en los sinópticos, acuérdense que van a decir que está poseído, que cuando dice, pues que, por ejemplo, en los sinópticos dice, ¿verdad? Que Abraham hubiera querido conocer este instante. Dice, estás loco. Si ni siquiera ya tienes ni 40 años y ya dices que conoces a Abraham. Fíjense que es tan serio el tema y tan cierto el tema de los evangelios, que acuérdense que su madre y sus hermanos lo van a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice en el Evangelio, porque miraba que estaba fuera de sí. Fíjense qué interesante para lo que decía la madre hace un ratito, ¿verdad? Yo creo que era Sor Candy, ¿verdad? Que decía, es que como nos enseñaron desde siempre que María lo sabía todo y que también Jesús, bueno, pues van a buscarlo porque piensa que está fuera de sí. Está como provocando, está haciendo cosas que ni ellos mismos captan, ¿verdad? Así lo explica el Evangelio. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta, no podemos espiritualizar el Evangelio, porque aunque no es una historia narrada así como hoy entendemos la historia, pero sí es bastante real en algunas cosas para que nosotros nos demos cuenta. Nos demos cuenta que muchas veces
los paganos, como aquella cananea que pidió, fíjense, esa cananea ni siquiera que tiene a su hija enferma, y va y ni siquiera pide por la hija, dice, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Entonces, a veces la gente es la que le dice a él, Hijo de Dios, ¿verdad? Y ten compasión de mí. Entonces, aquí van a tener ustedes lo que yo ya les adelanté de los evangelios, ¿verdad? Primero, cómo era imposible pensar que Jesús fuera Dios. Después, cómo poco a poco va dándose ese proceso de revelación. Más que todo, ese proceso de comprensión. Y como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, es hasta con la venida de Pentecostés que ellos van entendiendo, ¿verdad? Y a base de estar orando, reunidos y ayunando, y entonces el Espíritu viene y tal como lo ha prometido Jesús, pues les viene a actualizar realmente lo que pasa, ¿verdad? Y lo que es y quién es Jesús, y buscándolo en las Escrituras. Y las enseñanzas pues van demostrando que es más que un profeta. Entonces tenemos lo que hace y lo que dice, pero aún lo que hace y lo que dice en su momento histórico no es tan bien entendido, pero más adelante, después de su muerte y su resurrección y con la venida del Espíritu Santo, pues hay claridad, ¿verdad? Hay claridad del misterio. Entonces eso también nos tiene que servir a nosotros cuando estamos en este estudio y ya hemos visto que no es tan fácil entrar a este misterio, pero nosotros también tenemos al Espíritu Santo que nos va ayudando a comprender, aún pues quitándonos como esas escamas de los ojos. Acuérdense que así dice, ¿verdad? Conforme cuando ven a Jesús los caminantes de Maús, como que se les caen escamas de los ojos y entienden claramente en la partición del pan, en ese gesto. ¿Y qué dice el Papa Francisco? En la Eucaristía dice los gestos, los signos. No es que vamos a un recuerdo, vamos a la actualización de ese acontecimiento. Entonces, también tenemos que entender, porque ya lo estudiamos, de que los géneros literarios, que son vehículos, que son frases, que son metáforas, que son parábolas, para hacerse entender, ¿verdad? Y que nosotros las tenemos que entender como tal. Jesús, como judío, pues hablaba a los judíos y hablaba de la forma como ellos le entendían. Quienes no lo entendían, ¿verdad? O no, más que no entenderlo, no aceptaban lo que decían, pues eran los sumos sacerdotes, el Sanedrín. Y por eso tenemos aquí alabanza de Jesús, ¿verdad? Que se ha revelado a los pequeños, ¿verdad? A los insignificantes. ¿Por qué? Porque aquellos que ya están saturados de conocimiento, pues esto les parece imposible, imposible. ¿Verdad? Ellos que conocen la escritura, que saben interpretarla, que saben cómo van a ser los acontecimientos, porque saben en qué lugar. De hecho, cuando van los magos a buscar a Jesús, pues, aquellos de Oriente, pues van a buscar a la escritura, ¿verdad? ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Entonces ven ustedes que van ahí los escribas a buscar, ¿verdad? Ellos saben manejar la escritura. Entonces ellos no pueden imaginar, y tenemos la respuesta o la pregunta de Nicodemo, que formaba parte del Sanedrín. ¿Puede acaso salir algo bueno de Nazaret? Claro, la escritura no hablaba nada de Nazaret, ¿verdad? Puede salir algo bueno de Nazaret. En fin, todo eso lo debemos entender como formas literarias, vehículos para transmitir ese misterio, esa revelación de quién es Jesús. Pero también lo podemos descubrir por sus enseñanzas, por sus acciones, por su misión, ¿verdad? También podemos descubrirlo cómo es que, pero no así en el sentido, él porque era Dios, no en ese sentido, sino en el sentido humano de cómo obedece hasta la última consecuencia y aunque está triste y aunque tiene temor y sabe a dónde dirigirse, sabe a quién aferrarse,
Y también esa es una forma para que nosotros veamos, ¿verdad? Como modelo en los momentos difíciles, en las circunstancias más dolorosas que podamos tener, pues Dios quiera que tengamos esa luz de saber a dónde dirigirnos, ¿verdad? Y es a Él, a sus pies, al sagrario. Entonces, ahí vamos viendo que lo mismo que a Él le pasa, pues también es a nosotros, ¿verdad? Jesús hace declaraciones y para esas declaraciones, pues tenemos que ponerlas. El yo soy es en el Evangelio de Juan. En los sinópticos aparece muy pocas veces, aparece, pero no con el sentido teológico que aparece en el Evangelio de Juan. El yo soy recuerda el yo soy de Moisés, ¿verdad? Cuando le pregunta su nombre. Entonces, yo soy. O sea, la definición ontológica de su ser y de su estar, ¿verdad? Entonces, eso sí lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y aquí lo tienen ustedes precisamente lo que hablamos anteriormente. El camino, la verdad y la vida. Juan 14. Acuérdense, esta es la segunda parte, o sea, los discursos que empiezan desde el capítulo 12. Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y fíjense lo que dijimos en el prólogo. En el principio era la palabra estaba en Dios y Dios era la palabra. En el principio Él estaba en Dios, todo ha sido hecho por medio de Él y sin Él nada ha sido hecho de todo lo que existe. En Él estaba la vida y la vida era la luz para los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no lo recibieron. Ahí tienen ustedes el prólogo de Juan y del Evangelio de Juan, ¿verdad? Eso en cuanto a las declaraciones que Jesús hace en este Evangelio. Pero también lo tenemos ante el Sanedrín, ¿verdad? Que Jesús pues también hace una referencia de él mismo. Dice, conforme se iba haciendo más patente la verdad de quién era Jesús, pues él lo llegaron a juzgar, ¿verdad? Por todas las contradicciones y las acusaciones. Y en el proceso de Sanedrín, el sacerdote le pregunta nuevamente, le dice, ¿eres tú el Hijo? ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y Jesús dice, yo soy. Eso está en Marcos, ¿verdad? Como les digo, ahí llevan esa cristología progresiva, ya casi en el momento de la crucifixión. Y luego Jesús no solo dice eso, ¿verdad? Y luego dice, y verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces se dan cuenta que la reacción de todos ellos es a blasfemado y pues ahí pues ya lo quieren. Pues ya no es que lo quieran, sino que ya lo entran de una vez a juzgar. Entonces, tenemos esto del Evangelio de Juan, el yo soy y la preexistencia del prólogo, y en el Sanedrín de los sinópticos, la aceptación de Jesús de quién es Él, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Y decimos, ¿sí? ¿Qué manda? No tenemos dudas. Dios se lo pague. Bueno, entonces vean que, por ejemplo, todos los milagros, exorcismos, ¿qué otra cosa? De los sinópticos, todos sanaciones, curaciones, todos son signos de salvación. Pero en Juan se llaman signos, ¿verdad? De Dios mismo, que es Jesús, y en los sinópticos son signos de salvación de Dios mismo. Es decir, va a decir el Papa Juan Pablo II, va a decir, nosotros cuando vemos a Jesús, vemos el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Es la realidad de la humanidad y la divinidad de Jesús, ¿verdad? Vemos a un Dios 100% humano, solidario con la humanidad, acompañando, solidarizándose, sobre todo en el pecado, que es lo más serio que nosotros tenemos porque nos separa de Dios,
Y entonces vemos a Jesús solidarizado, ¿verdad? Yo no vine para los que están sanos, sino para los enfermos. Entonces, vamos viendo, vamos entendiendo lo que vimos en el módulo primero de la historia de la salvación, de todos estos momentos, sus milagros, sus obras, su resurrección, son signos o temas de la salvación o momentos de la salvación, ¿verdad? Por eso se va a decir también que a través de su misión nosotros conocemos quién es Jesús de Nazaret, ¿verdad? A través de sus obras conocemos su identidad, a través de los milagros que son signos del poder de Dios en él. Entonces es un hecho extraordinario que capta la atención y el asombro de quienes lo presencian, ¿verdad? Porque de alguna manera se rompe con lo ordinario y llevan a cosas maravillosas. Lo triste es quedarse con un Jesús que haga solo milagros, ¿verdad? Y buscarlo así como que fuera un bombero, solo para arreglar, o peor todavía, querer negociar con él para que haga los milagros, ¿verdad? Sino que tenemos que entrar a una relación más profunda con él. Sí, los milagros son signos, los hizo, los sigue haciendo, los hace, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que Dios mismo, el milagro más grande es que Dios mismo se ha encarnado, se ha hecho humano para salvarnos. Eso es realmente lo importante. Y aunque dice otra reflexión del Papa, aunque hoy no nos interesa tanto la salvación, sino que nos interesa más el que estemos seguros. La seguridad es lo que nos interesa, que no nos enfermemos, que no nos pase esto. O sea, la seguridad, no nos interesa tanto la salvación. Ese es un tema que también tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque las generaciones han perdido ese sentido trascendental. Lo que les importa es ahora, lo que estamos viviendo, tener comida hoy, estar hoy, tener esto, tener lo otro. Y entonces, y para tener eso puedo hasta perder la salud si es necesario. Pero lo importante es tener seguridad. Y nos acercamos al Señor pidiendo eso, seguridad. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando antes de la pandemia que era tan difícil conseguir parqueo y era tan difícil tantas cosas por el tráfico, pues la gente decía desde el principio, yo le pido a Dios voy a misa y lo primero que le pido que no haya tráfico, que encuentre un parqueo, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que nosotros queremos una vida cómoda y que Él esté solucionándonos todos los problemas que nos incomodan. No ese es el sentido, ¿verdad? Ese sentido es pues que se encarna para salvarnos, no para acomodarnos en una sociedad pues y hacernos la vida mucho más cómoda. Entonces no sé si me captan lo que les digo, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Ahí en esa parte es donde yo entiendo que entra de que dichosos los pobres, ¿no? Porque es donde uno no está esperando que Él lo resuelva todo, que Él nos dé todo y que no haya ningún problema, porque así no tenemos ni inquietudes ni penas. Nada. Es donde uno se aprende a desprender de las cosas que tiene Sí, para sí. ser libre. Sí, entonces pues esas son catequesis muy fuertes que tenemos que trabajar haciendo conciencia a la gente, que no les va a gustar, si les digo claramente. No les va a gustar porque las personas se sienten seguras, así como para tener un amuleto. Por ejemplo, a la gente le encanta, pues, y no es que una imagen, una medalla, un crucifijo no sea significativo, pero lo vemos hoy, por ejemplo, con tantas, por ejemplo, la gente que trabaja traficando gente o que vive pues del tráfico de personas, de niños o de drogas. Las ven con Cristos por todos lados, con imágenes de la Virgen, siempre pidiéndoles a Dios que los cuiden, que los ayuden, que los protejan, porque obviamente no quieren morir, ¿verdad?
pero sus actuaciones van de otra manera. Es interesante darse cuenta cómo es que dice que tenemos fe, ¿verdad? Eso tenemos que trabajar mucho en las catequesis. Vean que la fe de los apóstoles tampoco se dio de un día para otro, ¿verdad? A pesar de tenerlo ahí enfrente, a pesar de verlo, a pesar de que Jesús se llevó un tiempo suficiente para darse a conocer a ellos en forma privada, pues también las reacciones fueron hasta bien tardías, ya hablábamos de eso, ¿verdad? Como hasta la resurrección y la venida del Espíritu Santo, que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo cómo ellos van cambiando. Y sobre todo, vemos la predicación de Pedro, ¿verdad? Después de la venida del Espíritu Santo, después de Pentecostés. Esto, y también vemos la reacción de Pablo, ¿verdad? Como él, pues primero como un perseguidor y luego cómo cambia toda esa realidad, ¿verdad? Entonces, todo eso es para ver que las cosas no pasan de un día para otro. La fe es algo que hay que cultivarla, que hay que pedirla primero, no darla por sentado que ya tenemos y que ya la tenemos para siempre, porque no pasa así, ¿verdad? Se tiene que cultivar, se tiene que trabajar, se tiene que profundizar. Y aquí tienen ustedes ya como la última. Tienen como la última parte de esta sesión. Con cada uno de estas partes van a encontrar las distintas predicaciones, ¿verdad? Y luego la fe de la iglesia. Y pues como ya dijimos anteriormente, esa fe tampoco surge de un día para otro, sino que ahí seguimos hasta nuestra época. Y tenemos los distintos concilios, ¿verdad? El primero, ya saben ustedes que es el de Jerusalén, ¿verdad? Es Pablo que va con Pedro para ponerse de acuerdo sobre todo Pablo, que quiere saber si realmente está llevando el mensaje de acuerdo a los testigos oculares de Jesús de Nazaret. Porque Pablo es un testigo, pero de Jesús resucitado. Entonces, ese es el primer concilio de Jerusalén. Pero ya en el 325 tenemos la herejía arriana. Fíjese, aquí tienen el cuadro de las primeras herejías en relación a la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces, ¿qué pensaba Arrio? Y Arrio era un obispo, ¿verdad? Y él sostenía que el Hijo de Dios venía de la nada y que antes de su nacimiento no existía. Y era una creación, o sea, una criatura, ¿verdad? Entonces, el punto principal es no, eso, o sea, sí es humano, pero acuérdense la palabra, engendrado, no creado. Entonces, ¿por qué sale esa palabra? Por esta herejía arriana de Arrio, que era un obispo. O sea, las herejías surgen dentro de la iglesia, no surgen fuera, ¿verdad? Y entonces, lo que intenta el concilio es, pues, afirmar la divinidad, porque lo que negaba aquí era realmente, pues, eso, no aceptaban la divinidad. O sea que ustedes pueden tener claro que la gente, las generaciones cercanas a Jesús, incluso en el grupo de apóstoles, les era muy difícil pensar que Jesús fuera Dios, ¿verdad? Porque lo estaban viendo humanamente, hablando humanamente. Y entonces, para nosotros, para las generaciones posteriores, y después de tanto y tanto, pues no nos es difícil pensar que Él es Dios o creer que Él es Dios. Lo que nos es difícil es pensar o creer que era 100% humano. ¿Sí se fijan? En los primeros momentos, la dificultad era creer en la divinidad. Aquí tienen ustedes a Arrio, ¿verdad? Luego tienen en Constantinopla, hay otra herejía de apolinarista, se llama, que afirma que la humanidad de Jesús es incompleta, ¿verdad?
no es 100% humano. Ahí se utilizaba una palabra que es demiurgo, que sí era como humano, pero no tan humano. O sea, era como, hoy sería la palabra que utilizan para ahora que regresaron las clases, ¿verdad? Híbridas. Eso. Ni es una cosa ni es la otra, es híbrido. Entonces, eso era un poquito lo que decía Apolinario, ¿verdad? Entonces, había que afirmar que sí, era 100% humano. Luego tenemos a Nestorio en el año 431 con otra herejía, ¿verdad? Y ahí el tema de Nestorio era, obviamente, ya entra el tema mariano, que María no puede ser madre de Dios. Está bien, Jesús está bien, Jesús es Dios, pero María no puede ser mamá de Dios. Solo puede ser mamá de Jesús. Y entonces tendría que afirmarse todo eso, ¿verdad? Fíjense, eso se da, vean ustedes, en 431, llevan 5 siglos, ¿verdad? Luego tenemos el concilio de Calcedonia con la herejía monofisista. Aquí, Cristo es resultado de la composición de dos naturalezas, la divina y la humana, que no subsisten, claro. No pueden estar las dos naturalezas en el mismo nivel, porque la divina absorbe la humana. Es así de obvio. Y el ejemplo es poner una gota, un vaso, un litro de agua en el mar y pues, o una piscina, si ustedes quieren, en el mar, pero lo mismo pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando un río entra en el mar? Pues el río desaparece. Entonces no se logra ver la diferencia. Así pasa con la naturaleza divina. No puede subsistir la humana porque la divina la absorbiría. Eso se llama mono. Mono quiere decir uno. Monofisismo. Una sola fisonomía, una sola pues, realidad, ¿verdad? Entonces, el concilio de Calcedonia lo que intenta es afirmar la unidad de las dos naturalezas, ¿verdad? Luego tenemos el de Constantinopla, sigue el monofisismo, ¿verdad? Porque eso igual el día de hoy, aunque el Papa hable solo del gnosticismo y hable del neopelagianismo, también hoy las personas o creen que solo es Dios, pero siempre creen solo en una sola parte, ¿verdad? Y hay otras partes que dicen, no, pues no es de creer. Pues sí, fue un hombre, profeta, buenísima gente, me encanta, pero no es Dios. Eso también es monofisismo, ¿verdad? Entonces, ya sea que acepten una realidad o la otra. Entonces, por eso hay 2 concilios para trabajar esa parte. Después, ese monofisismo se va desarrollando también ya en un periodo, cuando se habla del periodo bizantino, es que ya Roma, como en la parte de occidente de Europa, ya cayó, pero se fue a la parte de oriente. Entonces, este es el imperio bizantino. Siempre son los romanos, pero ya en la parte de oriente, que es donde nosotros encontramos, por ejemplo, a los ortodoxos católicos, ¿verdad? Que tienen toda esa religiosidad católica, pero ellos no tienen el papa, sino tienen al patriarcado. Entonces ya en ya no es monofisismo, sino es monotelismo. Cristo tiene una sola voluntad, ¿verdad? En Cristo una única voluntad divina. Nunca va a tener, o sea, no tiene tentaciones. Entonces la parte de las tentaciones, porque no tiene voluntad, no tiene libertad, ¿verdad? Entonces ese es el monotelismo. Y eso ya está en el año 649. Y luego en el casi finales, el de Constantinopla, el tercero de Constantinopla, pues sigue con ese mismo tema, ¿verdad? Y ese mismo tema va a seguir en Letrán. Entonces, des en cuenta
que para responder quién es Jesús de Nazaret hasta el día de hoy, hay una serie de herejías, porque una herejía es una parte de verdad. O sea, sí se cree en Dios o sí se cree en Jesús, pero se cree una parte de él, no todo lo que él dice. Y entonces deformamos, ¿verdad? Porque no podemos aceptar la revelación de la Escritura, sino que le damos prioridad a nuestro razonamiento. Entonces aquí tienen ustedes el desarrollo del tema de esas herejías y el contenido teológico para que lo lean. Así es que muchas gracias. ¿Dudas o preguntas? Hoy me confirmó Sor Teresita que el último sábado de este mes íbamos a tener presencial. Así es que ya vamos por la sesión 5. Acuérdese de las autoevaluaciones. Voy a llevar las que tengo aquí para devolvérselas como había dicho. Me falta recoger otras porque no tuvimos el primer mes de encuentro. Y ahí ya pondremos entonces las notas que salieron muy bien todos. Así es que, ¿alguna pregunta, duda? Sí, licenciada, con respecto a esta semana, todo normal, ¿verdad? Sí. El otro sábado hay que... Este sábado que viene, de hoy en 8, tenemos virtual. Es hasta el último que tenemos la presencial. Ajá, sí, bueno, entonces normal todo, ¿verdad? Normal todo. Hoy estuvimos en la sesión 4. La semana entrante vamos a estar en la 5. Así es que para la presencial tendría las autoevaluaciones de la 1 a la 5. De su manual, de Muy los bien, 2 manuales, ¿verdad? muy bien. Así es que vayan leyendo las preguntas para ver si tienen alguna duda o algo, o si no, como sería hasta la otra semana, pues cuando estemos en la presencial, si tienen esas dudas, pues ahí las vamos actualizando como lo hemos hecho las otras veces. ¿Les parece? Yo te lo paso. Bueno, entonces que tengan un lindo domingo, que estén bien y si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días. Primero Dios. Gracias, licenciada, por todo. A la orden. Licenciada. Gracias, licenciada. Dios A la la orden. bendiga. Que Feliz estén tarde. bien. Gracias, igualmente.